Hola, bienvenido. Si no has tomado un poco de agua, te recomiendo hacerlo, ya que el trabajo continuo necesita que sigas nutriendo tu cuerpo para seguir funcionando. En esta ocasión vamos a revisar el concepto de filosofía medieval. Para ello, recordemos en dónde nos quedamos la última vez que nos vimos. Estábamos viendo la filosofía clásica griega y cómo es que Platón y Aristóteles daban explicaciones sobre el alma, sobre el conocimiento y sobre la realidad. Te comento que posterior a este periodo va a existir otro denominado filosofía helénica, el cual es muy interesante. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y por vinculación con la asignatura, no lo vamos a abordar, pero si te interesa, lo puedes investigar por tu cuenta. La filosofía helénica se encarga de estudiar y reflexionar sobre el bien particular de las personas. Principalmente tenemos a los estoicos, a los cínicos, a los epicúreos y a los neoplatónicos. Pero ese tema no lo vamos a manejar ahorita. Lo que vamos a manejar es filosofía medieval. Después de Grecia, el gran imperio que surgió fue el Imperio Romano, del cual debes de tener noticias porque es la fuente del derecho que tenemos en la actualidad y de muchas instituciones que poseemos. Fue uno de los mayores imperios de su tiempo. Sin embargo, este gran imperio terminó cayendo por la invasión de pueblos bárbaros, los cuales destruyeron los acueductos, destruyeron las principales formas de comunicación e hicieron que el imperio se desintegrara, generando pequeños feudos o pequeños territorios en los cuales las personas se reunían. Ante esta situación, las personas se plantean si el gran proyecto racional que veníamos llevando desde los griegos y los romanos fracasó por los bárbaros, quizá no sea la mejor opción seguir por el camino de la razón. Y ante esta perspectiva y el surgimiento de Jesucristo, el Jesucristo histórico, se plantea la Edad Media como nuevo fundamento del conocimiento, ya no la experiencia o la razón, sino la fe. Entonces, el pensamiento medieval occidental se va a caracterizar porque centra su estudio o centra su problemática en cómo es que el ser humano conoce a través de la fe y el acercamiento a Dios. Si consideramos que la fe es la verdad develada, entonces el acercarse a la palabra de Dios es lo que te va a dar un conocimiento más certero. En esta época, por tanto, el leer la Biblia, el acercarse a los padres de la iglesia que manejan mejor los temas religiosos, es la forma más certera de poder obtener conocimiento. De hecho, los autores que vamos a revisar, lo que van a hacer es una adaptación del pensamiento de Platón y del pensamiento de Aristóteles a la época medieval, con toda la carga metafísica que tenían en este tiempo, que es la creencia en Dios, la creencia en las escrituras de la Biblia, entre otros puntos. En concreto, vamos a tomar a San Agustín, también conocido como Agustín de Hipona, Santo Tomás, el denominado Tomás, bueno, Santo Tomás también denominado Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, el cual quizás te suene por un concepto que se denomina la navaja de Ockham. Bueno, San Agustín, vamos a explorar un poquito más. Él se da al principio de la Edad Media y San Agustín va a retomar el pensamiento de Platón, pero le va a añadir los preceptos de la religión católica. Para él, el proceso de conocimiento es un proceso de acercarse a Dios. Mientras más cerca estés de Dios, más conocimiento certero vas a tener. Por lo tanto, seguir los mandamientos de la Biblia, seguir los preceptos que están ahí puestos, es la mejor forma de poder actuar. Y en caso de que una persona se distancie o se aleje de estos pensamientos, es porque está siendo influenciada por algún tipo de espíritu o porque es una persona que quiere ser mala. Entonces hay que ayudarle por medio de la purga de sus pecados, ya sea físicamente o espiritualmente, para que alcance la fe y la razón. Sobre este punto, es importante que tengas en cuenta que la filosofía y el conocimiento se vuelven apoyo de la fe. En esta época y principalmente en el caso de San Agustín, la fe es el pilar de todo, mientras que la filosofía solamente es un apoyo. La filosofía es válida siempre y cuando apoye los postulados
dados por la religión. Muy bien. Entre los análisis interesantes que hace San Agustín, un libro llamado Las Confesiones, en el que narra toda su vida, desde que es niño hasta que ya se convierte en arzobispo. En este libro hay análisis muy interesantes como es el del tiempo, ya que San Agustín nos dice que el tiempo en realidad es un tiempo humano, no es como el tiempo del reloj, sino que el tiempo humano es lo que yo vivo, es las vivencias, los recuerdos, las ilusiones, las esperanzas que tengo, lo que define al tiempo humano. También la memoria es lo que voy recolectando de información del mundo, pero al mismo tiempo esta memoria me retrotrae a de lo que ya no tengo memoria, que es la vida en el más allá. Como Platón lo hacía de forma innata con el mundo de las ideas, San Agustín lo traslada al mundo católico. Y por tanto, para San Agustín, el ser humano se compone de un alma y de un cuerpo. El cuerpo solamente sirve para eh, cuidar al alma o poder resguardar al alma, pero al momento de morir, el cuerpo regresa a su materia orgánica y el alma puede ascender a, a las alturas con Dios siempre y cuando haya seguido los preceptos adecuados. Como nos daremos cuenta, San Agustín fue un gran pensador, tuvo ideas muy originales, sin embargo, establece que la ciencia o la protociencia, el conocimiento y la filosofía solamente son ayudantes de la fe. Por su parte, Tomás de Aquino o Santo Tomás se da en el final de la Edad Media y lo que nos dice Santo Tomás es que la fe y la razón son cosas muy importantes, pero siguen caminos separados que llegan al mismo punto. Es decir, por medio de la razón y el análisis mental, vas a llegar a la idea de que solamente existe un Dios. Y si lo haces por medio de la fe, también vas a llegar a la noción de que hay un Dios. Ambos caminos van separados, pero convergen en el mismo lugar. Una persona que siguiera la filosofía de Santo Tomás podría decir, por ejemplo, que el estudio que tenemos sobre el Big Bang es como la forma que la ciencia se está acercando a la idea de Dios. Son dos puntos separados, pero convergen en el mismo punto. Esto es muy importante porque si recordamos con San Agustín, decía que la filosofía solamente era un apoyo, no tiene otro valor más que ser como un bastón de la fe. Para Santo Tomás no, filosofía y teología siguen caminos juntos para llegar al mismo lugar, pero desde perspectivas diferentes. Bien, como un gran acto de su intelecto y de su razonamiento, Santo Tomás da 5 pruebas de la existencia de Dios. Estas pruebas parten de cierto rasgo material que podemos observar. Por ejemplo, lo podemos conocer a través de la razón, del propio vínculo de que debe haber una primera causa, y esta primera causa sería Dios. También del movimiento. ¿Quién es el que genera el movimiento? En última instancia podría ser Dios, la perfección del universo y que todo parece que tiene una intencionalidad. Si te interesa ese tema, te recomiendo investigarlo. En la Suma Teológica está por allí, pero lo puedes buscar con recopilados de Santo Tomás. Es muy interesante, sin embargo, al no ser un tema esencial para nuestro curso, no lo vamos a abordar aquí. Nada más recuerda, la Edad Media se concentra en la fe. Santo Tomás dice que la fe y la razón siguen caminos separados, pero llegan al mismo punto. San Agustín no, decía que solamente era un apoyo. Para culminar con este punto, tenemos a Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham también surgió de las asociaciones religiosas, pero él fue excomulgado. A él le quitaron la comunión porque consideraban que sus ideas eran herejía o iban en contra de lo que decía la iglesia. En sentido estricto, gracias a Guillermo de Ockham, tuvimos una gran apertura para lo que después va a pasar en el Renacimiento y en otros tipos de pensamientos posteriores. ¿Qué es lo que decía Ockham? Ockham decía que la explicación con menos presupuestos epistémicos suele ser la correcta. ¿Qué es eso? Si ustedes, por ejemplo, van en la calle, o si tú, por ejemplo, vas en la calle y observas estas huellas que van de una zona a otra, ¿qué piensas que pasó por ahí? Podrás pensar que pasó un minotauro, puedes pensar que pasó un Pegaso, o puedes pensar que pasó un caballo.
Si yo les hiciera esa pregunta a todos los que están escuchando la grabación, muchos de ustedes van a decir que es un caballo. Y efectivamente, Occam daría la razón. ¿Por qué? Porque para explicar la existencia de un caballo, solamente tengo que ver al caballo, saber que existe el caballo y poder concluir que un animal de esas características puso las huellas. En el caso del Minotauro o del Pegaso, tendría que probar la existencia de Minotauros o Pegasos, lo cual es muchísimo más difícil o prácticamente imposible. Entonces, Occam dice que al momento de analizar un fenómeno, le quitemos la mayor cantidad de elementos metafísicos para hacerlo más sencillo. Desde esta perspectiva, se comprende un poco por qué lo excomulgaron. Imaginemos, por ejemplo, si nos preguntaran por qué nos movemos en el cuerpo, y alguien dijera porque tenemos alma, Guillermo de Ockham diría, el problema de tu explicación es que tendrías que mostrarnos cómo existe el alma y no es posible. En cambio, si yo digo que el cuerpo se mueve por una serie de reacciones en el cerebro, en la cabeza, y el cuerpo, los músculos, es más explicable. Puedo abrir un cuerpo. Bueno, en esta época no, en esta época todavía está prohibido, pero en la actualidad podríamos abrir un cuerpo y podríamos analizarlo. Podríamos poner algún aparato para revisar la actividad cerebral o demás. Entonces, para Guillermo de Ockham, la razón apoyada en la experiencia es lo que nos da el conocimiento, mientras que la fe no nos da conocimiento, puede ser muy creyente, pero queda totalmente aislada de las cuestiones epistémicas y de la ciencia. Para concluir este apartado, en la época medieval hay como un freno en el pensamiento científico debido a que todo se tiene que vincular con cuestiones relacionadas con la teología y con las autoridades de la iglesia. Sin embargo, va a haber un paso paulatino que va a liberar al pensamiento nuevamente hasta llegar con Guillermo de Ockham. Piénsalo en el caso de tu formación. La psicología en este momento quedó totalmente detenida y, por ejemplo, se consideraba que una persona que tenía algún tipo de ataque estaba poseída por demonios. Y entonces tenía que torturar o se tenía que castigar al cuerpo para salvar al alma. O muchos médicos que utilizaban herbolaria eran denominadas brujas y terminaban en hogueras. La filosofía y el pensamiento medieval son muy buenos, son muy aptos, sin embargo, son cerrados en las concepciones y lo que se puede investigar. Por tanto, en el Renacimiento va a ocurrir un renacer, un volver de la época clásica y vamos a volver a poner al hombre en el centro. Pero te invito a realizar la lectura correspondiente a estos elementos y nos vemos en una nueva ocasión. Te deseo un buen día. Hasta luego.